Bueno, vamos a desarrollar el tema del segundo evento para que se pueda desarrollar el cáncer de cérvix. Este evento consiste en la vía canónica del ligando WNT relacionado al cofactor beta-catenina. Lo que hay que entender aquí primero es quiénes conforman esta vía. Primero tenemos el ligando WNT, Wingless Integrase 1. Este es rico en cisteínas y por ende es susceptible a glicosilaciones y palmitolaciones. Presenta características hidrofóbicas y provee señales tanto autócrinas como paracrinas. También tenemos el receptor FZD o Frislet, que está constituido por 7 dominios, y el cofactor beta-catenina, que es el cofactor importante de esta vía. Su función, pues, es la asociación con las uniones adherentes caderinas con las alfa-cateninas. Sin embargo, este también está relacionado con la expresión de algunos genes. En el tema de que sirve como adaptador, ¿sí? Para que las E-caderinas puedan unirse con las actinas, que eso es parte de la comunicación intercelular. Puede presentarse en dos vías. Normalmente esta vía se encuentra desactivada. Cuando hablamos de una vía desactivada, pues nos referimos a una vía que está inactiva debido a la ausencia de una señal, es decir, a un estímulo, debido a que se está inhibido el ligando y o los receptores por ciertos reguladores. ¿Pero qué reguladores? Pues aquí podemos observar que quienes externamente están relacionados, pues es el cofactor ligando WNT y dos receptores importantes, el Frislet y el REP. Cada uno de ellos está inhibido por ciertos reguladores, el WNT por SER1, el Frislet por WIF1 y la SFRP, y la LRP, el receptor, pues por la DKK y KRM. Esta inhibición pues provoca o permite que de cierta manera el complejo de gradosoma que está formado por GSK, Axin y APC, pues lo que hagan es que fosforilen la beta-catenina en sus residuos de serina y treonina en su extremo N terminal. ¿Pero qué provoca que se fosforile esta beta-catenina? Pues básicamente la fosforilación de la beta-catenina pues va a permitir que se generen ciertos sitios afines que van a permitir el reconocimiento de la beta-catenina por la beta-TRCP. Y esta va a inducir a una ubiquitinación, es decir, se va a ubiquitinar la beta-catenina. Y esa ubiquitinación pues va a provocar, ¿sí?, que un proteosoma reconozca a beta-catenina y la degrade. Eso va a permitir entonces que se regule la concentración de beta-catenina en el citosol y que al no haber una concentración elevada, pues brilla en su ausencia en el núcleo. Cuando esta beta-catenina entonces está en una concentración que solo nos permita generar la función de estar como adaptadoras con la E-caderina y los filamentos de actina, no va a poder translocarse al núcleo y eso pues va a permitir que ciertos factores de transcripción como TCF pues se una, ¿sí?, a un complejo represor de transcripción y pues se inhiba la transcripción o expresión de ciertos genes. Sin embargo, en células cancerosas o en células donde hay problemas, donde hay mutaciones, pues la vía se activa. Entonces, lo primero que va a pasar es que al no estar estos inhibidores o estos reguladores inhibiendo a estos tres proteínas, tanto al ligando como a los receptores, pues va a provocar que se realice una trimerización entre el WNT, el receptor LRP y Frisle. Esa trimerización pues va a permitir que se asocie o que sea el LRP afín a DVL. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, luego de eso,
pues la unión de DBL pues va a permitir el secuestro o raptación del complejo degradosoma debido a la interacción entre DBL con axina, ¿sí? ¿Y qué va a permitir eso? Pues va a permitir que la GSK del degradosoma fosforile, ¿sí?, al LRP en su subunidad 5 y 6, en su dominio 5 y 6. Y eso pues va a desencadenar, ¿sí?, la afinidad de axina, ¿sí?, con LRP, que va a permitir la disociación de axina con el degradosoma. Y cuando axina es afín con LRP, se va a liberar beta-catenina. Cuando se libera beta-catenina, pues aumenta la concentración de esta en el citosol y pues va a permitir que haya suficiente cantidad para que se transloque el núcleo. Cuando se transloca el núcleo, pues esta va a servir como, de cierta manera, como factor de transcripción que va a permitir que se activen ciertos genes. Genes que estén implicados a la proliferación celular, a la adhesión celular, a la apoptosis, a la diferenciación celular, a la polaridad celular, a la arquitectura tisular, hematopoiesis, osteogénesis, angiogénesis y adipogénesis. Pero, ¿qué factores en específico? ¿Qué genes en específico? Pues tenemos genes TCF-LEF, P300-CBP, BRG1, parafibromina Hyrax y el PIGO. Pero más de ellas, 3 son bien importantes, que es la MIC, que es la encargada de codificar los factores de transcripción reguladores de genes implicados en la proliferación, y esa es la razón por la que en células cancerosas pues se potencializa la proliferación por, pues obviamente, potencializar los genes que están implicados en ese evento. La ciclina D1, CCDN1, que va a codificar a la sinasa, que va a permitir la progresión de la etapa G1 a S, sin importar si hay algún problema de mutación. Y la ciclooxigenasa COX-2, que es un proinflamatorio que va a ser un promotor de la progresión tumoral. Lo que hay que entender es que esta vía WNT en relación al cáncer de cervix es la menos estudiada. Pues su activación se va a dar en los queratinocitos afectados por las oncoproteínas E6 y E7 del virus del papiloma humano, que son los que van a alterar los componentes de la vía del WNT beta-catenina. Entonces, E6 lo que va a provocar es que va a disminuir la actividad del complejo de degradación. ¿Y eso que va a provocar? Que se aumente en un 73% aproximadamente la beta-catenina. Luego E7 va a inactivar islas que sirven como sitios de promotor, que son las islas CPG, y va debido al incremento de metilación por la ADN metiltransferasa. Y eso se va a dar por la unión de la proteína E7 con la enzima y la va a hiperactivar. Y eso pues va a provocar que se inactiven ciertos factores negativos, es decir, que estén en contra de la activación de la WNT beta-catenina. Y esta también puede desencadenarse por una sobreexpresión, pero ¿de quiénes? Por ejemplo, del ligando WNT, de los receptores FZD o LRP o de DBL.